En 1927, una joven de 24 años llamada Grace Fryer se miró al espejo y vio que su mandíbula se estaba desintegrando. Los dientes se le caían uno por uno, el hueso de su cara se rompía en pedazos y por las noches su cuerpo brillaba en la oscuridad. Los médicos no sabían qué le pasaba, pero Grace sí lo sabía. Sabía que la estaban envenenando, sabía quién lo estaba haciendo y sabía que la empresa que la había envenenado estaba mintiendo para protegerse. Grace había trabajado pintando esferas de relojes con una pintura que brillaba en la oscuridad, una pintura que contenía radio, uno de los elementos más peligrosos del planeta, y sus jefes le habían dicho que era completamente segura. Le habían enseñado a poner el pincel en su boca para afilarlo. Le habían dicho que el radio era bueno para la salud, y ahora Grace se estaba consumiendo por dentro, junto con decenas de otras jóvenes que habían hecho el mismo trabajo. Pero Grace no iba a quedarse en silencio, iba a luchar, y su lucha cambiaría las leyes laborales de Estados Unidos para siempre. Esta es la historia de las Radium Girls, las jóvenes que brillaban en la oscuridad mientras el veneno las consumía por dentro. Para entender cómo llegamos a este punto, tenemos que volver a 1898, al laboratorio de dos científicos que cambiarían el mundo. Marie Curie y su esposo Pierre trabajaban en un pequeño laboratorio en París, investigando unos minerales misteriosos que emitían una energía invisible. Después de años de trabajo agotador, aislaron un nuevo elemento químico al que llamaron radio, por la palabra latina para rayo. Era un elemento extraordinario que emite una luz verdosa en la oscuridad y parece tener propiedades casi mágicas. Los Curie ganaron el premio Nobel por su descubrimiento, y el mundo quedó fascinado con esta nueva sustancia misteriosa que brillaba sin necesidad de fuego ni electricidad. Nadie entendía realmente los peligros del radio en esa época, porque la radiactividad era un concepto completamente nuevo que la ciencia apenas comenzaba a comprender. Marie Curie misma llevaba tubos de radio en los bolsillos de su bata y los guardaba en el cajón de su escritorio, fascinada por su brillo constante. Años después, ella también sufriría las consecuencias de esa exposición, pero en ese momento nadie conectaba el radio con ningún peligro para la salud. Lo que sí sabían era que el radio brillaba, que era extremadamente raro, que era increíblemente caro y que parecía tener propiedades medicinales prometedoras. Rápidamente el radio se convirtió en una sensación comercial que capturaba la imaginación del público. La gente veía en el radio la promesa de la ciencia moderna, un elemento que parecía sacado de una novela de ciencia ficción, pero que era completamente real. En los años siguientes al descubrimiento, el radio apareció en todo tipo de productos de consumo. Había pasta de dientes con radio que prometía blanquear los dientes y fortalecer las encías. Había cremas faciales con radio que prometían rejuvenecer la piel y eliminar las arrugas. Había agua con radio que prometía curar todo tipo de enfermedades, desde la artritis hasta la impotencia. Había chocolate con radio para dar energía, mantequilla con radio para la digestión, hasta supositorios con radio para problemas intestinales. La gente creía que el radio era una sustancia milagrosa, un regalo de la ciencia moderna que podía curar cualquier mal y mejorar cualquier producto. Las empresas promocionaban estos productos con entusiasmo, usando el prestigio científico del radio para vender todo tipo de mercancías. Los anuncios mostraban a doctores sonrientes recomendando productos de radio, a mujeres elegantes usando cosméticos de radio, a hombres saludables bebiendo agua de radio. Era la era del progreso, y el radio era el símbolo máximo de ese progreso.
Pero el uso más importante del radio no era en productos de consumo, sino en la pintura luminosa. Los científicos descubrieron que mezclando radio con sulfuro de zinc, se creaba una sustancia que brillaba en la oscuridad sin necesidad de electricidad ni baterías, ni ninguna fuente externa de energía. La pintura absorbía la radiación del radio y la convertía en luz visible, creando un brillo verdoso que duraba indefinidamente. Esta pintura luminosa tenía aplicaciones prácticas obvias, especialmente para uso militar. Los soldados en las trincheras necesitaban poder leer sus relojes en la oscuridad total sin encender luces que revelaran su posición al enemigo. Los pilotos necesitaban ver sus instrumentos en vuelos nocturnos sin arruinar su visión nocturna. Los marineros necesitaban navegar en la oscuridad sin encender faroles que los convirtieran en blancos fáciles para los submarinos enemigos. La pintura de radio resolvía todos estos problemas de una manera elegante y efectiva. Cuando Estados Unidos entró en la Primera Guerra Mundial en 1917, la demanda de relojes e instrumentos con esferas luminosas se disparó dramáticamente. El ejército americano necesitaba equipar a millones de soldados, y cada soldado necesitaba un reloj que pudiera leer en las trincheras oscuras de Europa. De repente, había una necesidad urgente de miles, luego cientos de miles, luego millones de relojes con esferas pintadas con radio. Para satisfacer esta demanda, varias empresas comenzaron a producir pintura de radio y a contratar trabajadores para aplicarla a las esferas de los relojes. La empresa más grande era United States Radium Corporation, fundada en 1917 con sede en Orange, Nueva Jersey. La empresa extraía radio de minerales, lo procesaba, lo mezclaba con otros ingredientes para crear la pintura luminosa y luego lo aplicaba a productos comerciales y militares. La extracción y el procesamiento del radio eran trabajos peligrosos que requerían precauciones estrictas. Los científicos e ingenieros que trabajaban con radio concentrado usaban delantales de plomo para proteger sus órganos, máscaras para no inhalar partículas radioactivas y pinzas de mango largo para nunca tocar el material directamente. Sabían que el radio era peligroso. Habían visto los efectos en animales de laboratorio. Habían leído los informes científicos sobre los daños que la radiación podía causar. Pero la aplicación de la pintura a las esferas de los relojes era vista como un trabajo diferente, un trabajo que supuestamente no requería ninguna protección especial. Para este trabajo, United States Radium Corporation y otras empresas similares necesitaban trabajadores con manos pequeñas y ágiles, trabajadores que pudieran pintar números diminutos con precisión milimétrica, trabajadores que fueran pacientes y detallistas. En otras palabras, necesitaban mujeres jóvenes. Las empresas comenzaron a contratar muchachas de las zonas cercanas a sus fábricas. Muchas de ellas eran adolescentes de 14, 15, 16 años, recién salidas de la escuela y buscando su primer empleo. Otras eran jóvenes de veintitantos años que querían ganar dinero antes de casarse. Venían de familias de clase trabajadora, familias de inmigrantes irlandeses, italianos, polacos, alemanes, familias que necesitaban cada centavo que pudieran conseguir. El trabajo era considerado glamoroso y prestigioso, muy diferente de los empleos de fábricas sucios y peligrosos que normalmente estaban disponibles para mujeres de su clase social. Las chicas trabajaban en estudios limpios y bien iluminados, sentadas en mesas ordenadas, haciendo un trabajo que requería habilidad artística y precisión. Era casi como ser artista, decían algunas. Era un trabajo para señoritas, no para obreras. Y el salario era excelente.
Las pintoras de radio ganaban alrededor de $20 a la semana en una época en que el salario promedio de una mujer era menos de la mitad de eso. Algunas de las más rápidas y habilidosas ganaban aún más, cobrando por pieza en lugar de por hora. Podían ganar más que sus padres, más que sus hermanos mayores, más que casi cualquier mujer de su comunidad. Con ese dinero podían comprar ropa bonita, ir al cine, ahorrar para el futuro, ayudar a sus familias. Era el trabajo sonado para una joven de clase trabajadora en la América de 1917. Las fábricas de radio se abrieron en varias ciudades del noreste de Estados Unidos. La más grande estaba en Orange, Nueva Jersey, pero había otras en Newark, también en Nueva Jersey, en Waterbury, en Connecticut, y en Ottawa, en Illinois. Miles de mujeres jóvenes fueron contratadas para hacer el mismo trabajo en todas estas fábricas, pintar esferas de relojes con pintura de radio, un trabajo que parecía inofensivo y glamoroso, pero que las estaba condenando a un destino horrible. El proceso de trabajo era simple, pero, como se descubriría años después, absolutamente letal. Las pintoras usaban pinceles muy finos, hechos de pelo de camello, para aplicar la pintura luminosa a los números y las manecillas de los relojes. Los números eran diminutos, a veces de apenas 1 o 2 milímetros de altura, y requerían una precisión extraordinaria. Cada reloj tenía que ser perfecto porque era equipo militar, y el ejército no aceptaba trabajo defectuoso. Para mantener el pincel lo suficientemente afilado para pintar líneas tan finas, las trabajadoras usaban una técnica que les habían enseñado sus supervisores, una técnica llamada lip pointing o apuntar con los labios. El proceso era simple. La trabajadora ponía el pincel entre sus labios, lo giraba para formar una punta fina y uniforme, y luego lo mojaba en la pintura de radio antes de aplicarlo al reloj. Lo hacían automáticamente, sin pensarlo, cientos de veces al día tras día, semana tras semana, mes tras mes. Cada vez que una trabajadora ponía el pincel en su boca, ingería una pequeña cantidad de pintura de radio. La cantidad era minúscula, apenas visible, pero el radio es tan potente que incluso cantidades microscópicas son peligrosas. Y las trabajadoras no lo hacían una vez ni 10 veces, lo hacían cientos de veces cada día de trabajo. A lo largo de meses y años, las cantidades se acumulaban. Los supervisores y gerentes de las fábricas les decían a las trabajadoras que la pintura era completamente inofensiva. Les decían que el radio era bueno para la salud, que por eso se vendía en tantos productos medicinales. Les mostraban anuncios de pasta de dientes y agua mineral con radio que se vendían en las farmacias y tiendas. Si el radio fuera peligroso, les decían, el gobierno no permitiría que se vendiera al público. Las chicas les creían porque no tenían ninguna razón para no creerles. Eran jóvenes, confiaban en sus empleadores y no sabían nada sobre radiactividad ni sus peligros. Lo que las trabajadoras no sabían era que los mismos supervisores que les decían que el radio era seguro, nunca lo tocaban ellos mismos. Los científicos e ingenieros de la empresa usaban protección estricta cuando manejaban radio concentrado. Usaban delantales de plomo, usaban máscaras, usaban pinzas largas, trabajaban detrás de pantallas protectoras. Sabían perfectamente que el radio era peligroso. Pero esa información no se compartía con las pintoras. Ellas no usaban ninguna protección, ni máscaras, ni guantes, ni delantales, ni pantallas. Nada. Trabajaban con el radio directamente, lo tocaban con las manos, lo ponían en sus bocas, lo respiraban, lo tragaban, sin ninguna protección en absoluto. Las chicas incluso se divertían con el radio sin saber el peligro.
Se pintaban las uñas con la pintura luminosa para que brillaran cuando salían a bailar por la noche. Se pintaban los dientes para asustar a sus novios y hermanos pequeños. Se ponían pintura en el pelo, en las cejas, en los párpados, para brillar como fantasmas en la oscuridad. Algunas se pintaban diseños elaborados en los brazos y las piernas. Otras pintaban flores y corazones en su ropa. Era divertido, era glamoroso, era parte de la cultura de la fábrica. No sabían que estaban cubriendo sus cuerpos con veneno radioactivo. No sabían que cada partícula de radio que tocaba su piel o entraba en su boca se estaba acumulando en sus huesos, preparándose para destruirlas desde adentro. El radio es químicamente muy similar al calcio, y el cuerpo humano no puede distinguir entre los dos elementos. Cuando el radio entra en el organismo, ya sea por la boca, por la piel o por los pulmones, el cuerpo lo trata exactamente como si fuera calcio y lo deposita en los huesos, que es donde el cuerpo normalmente almacena el calcio. Una vez depositado en los huesos, el radio permanece ahí durante años, incluso décadas, emitiendo radiación alfa constantemente. La radiación alfa no puede penetrar la piel desde afuera, por eso tocar radio brevemente no causa daño inmediato. Pero cuando el radio está dentro del cuerpo, la radiación alfa ataca directamente los tejidos circundantes sin ninguna barrera de protección. Es como tener una pequeña bomba nuclear dentro de los huesos, explotando constantemente a nivel microscópico, destruyendo células y tejidos sin parar. Con el tiempo, la radiación destruye el tejido óseo desde adentro. Los huesos se vuelven frágiles y porosos, como esponjas en lugar de estructuras sólidas. Desarrollan huecos y cavidades. Se vuelven incapaces de soportar peso o presión. Eventualmente se desintegran literalmente, rompiéndose en pedazos con el más mínimo esfuerzo. Las primeras señales de envenenamiento por radio comenzaron a aparecer unos años después de que las chicas empezaran a trabajar en las fábricas. Los síntomas iniciales eran sutiles y fáciles de ignorar o atribuir a otras causas. Cansancio constante que no mejoraba con descanso. Dolores vagos en las articulaciones que iban y venían. Anemia que los médicos no podían explicar. Pero los síntomas más distintivos aparecen en la boca y la mandíbula, exactamente donde las trabajadoras ponían el pincel cientos de veces al día. Las pintoras comenzaron a quejarse de dolores de dientes persistentes. Iban al dentista pensando que tenían caries o infecciones simples. El dentista les sacaba un diente, pero el hueco no sanaba como debería. La encía seguía sangrando. El dolor no paraba. A veces el hueco se infectaba, supurando pus de olor terrible. A veces el dentista sacaba otro diente adyacente, pensando que la infección se había extendido. Pero el problema no mejoraba, solo empeoraba. En los casos más severos, cuando el dentista sacaba un diente, parte del hueso de la mandíbula venía con él. El hueso se había vuelto tan frágil, tan podrido por la radiación, que ya no podía sostener los dientes ni mantenerse íntegro. Los dentistas quedaban horrorizados. Nunca habían visto nada parecido. No sabían que estaban viendo los efectos de la radiación en el cuerpo humano. Los médicos que examinaban a estas jóvenes pacientes estaban completamente desconcertados. Los síntomas no correspondían a ninguna enfermedad conocida. La destrucción, o sea, era severa, pero no había signos de cáncer ni de tuberculosis, o sea, ni de ninguna otra condición que pudieran reconocer. Muchos médicos, incapaces de encontrar una explicación, recurrían a diagnósticos convenientes que culpaban a las propias pacientes. Sífilis era un diagnóstico común. La sífilis en etapas avanzadas puede causar daño óseo,
y era una enfermedad estigmatizada que los médicos a menudo atribuían a mujeres jóvenes de clase trabajadora. Era más fácil culpar a la víctima de inmoralidad que admitir que no sabían qué estaba pasando. Otros diagnósticos incluían anemia perniciosa, infecciones bacterianas, mala higiene dental o simplemente constitución débil. Nadie conectaba los síntomas con el trabajo que las chicas habían hecho años antes. Nadie preguntaba sobre su historial laboral. Nadie investigaba si había otras mujeres con los mismos síntomas. Cada caso era tratado como un misterio individual, una tragedia personal inexplicable, en lugar de lo que realmente era, una epidemia causada por negligencia criminal. Las chicas comenzaron a deteriorarse de maneras horribles pero consistentes. Primero perdían los dientes, uno por uno, hasta que no les quedaba ninguno. Luego perdían partes de la mandíbula, pedazos de hueso que se desprendían o tenían que ser removidos quirúrgicamente. Algunas perdían toda la mandíbula inferior. Algunas desarrollaban huecos en el cráneo que se podían ver a simple vista. Algunas desarrollaban tumores en la cara que crecían hasta desfigurarlas completamente. Otras sufrieron fracturas espontáneas en diferentes partes del cuerpo. Sus huesos se habían vuelto tan frágiles que se rompían al hacer movimientos simples y cotidianos. Una mujer se fracturó la pierna al levantarse de una silla. Otra se fracturó la cadera al darse vuelta en la cama. Otra se fracturó el brazo al abrir una puerta. El dolor era constante, insoportable, y no había tratamiento que lo aliviara. Y por las noches, en la oscuridad de sus habitaciones, sus cuerpos brillaban. El radio acumulado en sus huesos emitía suficiente radiación como para ser visible, un brillo verdoso y enfermizo que emanaba de sus mandíbulas, de sus brazos, de sus piernas. Las chicas que habían brillado con alegría años antes, cuando se pintaban para divertirse, ahora brillaban con el veneno que las estaba destruyendo desde adentro. Era como si la muerte misma estuviera iluminada dentro de ellas. Molly Magia fue una de las primeras en enfermar gravemente y una de las primeras en perecer. Había empezado a trabajar en la fábrica de United States Radium Corporation en Orange, Nueva Jersey, en 1917, cuando tenía apenas 19 años. Era una muchacha alegre y trabajadora de una familia de inmigrantes italianos, una de 5 hermanas, todas ellas empleadas en la misma fábrica. Molly era una de las mejores pintoras, rápida y precisa, y ganaba buen dinero que usaba para ayudar a su familia. En 1921, 4 años después de empezar a trabajar, Molly comenzó a sentir un dolor persistente en uno de sus dientes. Fue al dentista, quien le sacó el diente pensando que era una caries complicada, pero la herida no sanó. La encía siguió sangrando, inflamada, dolorosa. Le sacaron otro diente, y otro, y otro. Cada extracción solo empeoraba las cosas. Para 1922, Molly había perdido casi todos sus dientes y el dolor era constante. Los médicos intentaron todo tipo de tratamientos sin éxito. Le recetaron medicinas, le hicieron enjuagues, le aplicaron tratamientos experimentales. Nada funcionaba. Su mandíbula seguía deteriorándose, el hueso pudriéndose, la infección extendiéndose. En mayo de 1922, un médico especialista examinó a Molly y lo que encontró fue algo que lo horrorizó. Cuando tocó suavemente su mandíbula para examinarla, el hueso se desprendió en su mano. Toda la mandíbula inferior de Molly, que debería haber sido un hueso sólido y fuerte, se había convertido en fragmentos que se desmoronaban al menor contacto. Era como si el hueso se hubiera convertido en arena. Poco después, los huesos del cuello de Molly comenzaron a fallar también. La destrucción se había extendido más allá de la mandíbula.
Una arteria importante que pasaba por el cuello, ya sin el soporte del hueso que debería protegerla, se rompió. Molly Magia falleció desangrada el 12 de septiembre de 1922. Tenía 24 años. El certificado de defunción de Molly Magia decía que había fallecido de sífilis. Era una mentira completa. Molly nunca había tenido sífilis. Los exámenes posteriores lo confirmarían. Pero era más conveniente para todos, para los médicos que no sabían qué había pasado realmente, para la empresa que no quería aceptar responsabilidad, para una sociedad que encontraba más fácil culpar a las víctimas, escribir sífilis en el certificado y olvidarse del asunto. Pero Molly no fue la última. Después de ella vinieron otras, muchas otras, una procesión de jóvenes mujeres que habían trabajado en las fábricas de radio y que ahora estaban desarrollando los mismos síntomas horribles que habían destruido a Molly. Hazel Vincent había trabajado en la fábrica de Orange durante varios años antes de dejarlo para casarse. En 1924, cuando estaba en sus 20s, comenzó a perder los dientes. Los médicos le extrajeron toda la dentadura, pero el dolor no paraba. Su mandíbula se estaba desintegrando igual que la de Molly. Los tratamientos no funcionaban. La destrucción era implacable. Helen Quinlan desarrolló tumores masivos en la cara que crecieron hasta que ya no podía cerrar la boca. Los tumores deformaban sus rasgos, hacían difícil comer o hablar, causaban dolor constante. Los médicos no sabían qué eran ni cómo tratarlos. Irene Rudolph sufría de anemia severa que ni tratamiento podía corregir, junto con dolor de huesos tan intenso que a veces no podía caminar. Sus huesos se estaban debilitando por dentro, aunque desde afuera nadie podía ver el daño. Quinta MacDonald, Catherine Schaub, Albina Lariz, Edna Hassman, docenas de otras, todas con los mismos síntomas, todas deteriorándose de la misma manera, todas jóvenes que habían tenido vidas prometedoras por delante y que ahora se enfrentaban a un futuro de dolor, desfiguración y una fin prematura. Las familias de las chicas enfermas comenzaron a sospechar que algo terrible había pasado en las fábricas donde habían trabajado. Era demasiada coincidencia. Todas habían trabajado en la misma industria. Todas habían hecho el mismo trabajo. Todas estaban desarrollando los mismos síntomas raros que los médicos no podían explicar. Tenían que estar conectados de alguna manera, pero probar esa conexión era extremadamente difícil. Las empresas de radio negaban cualquier responsabilidad. Los médicos no entendían la ciencia detrás del envenenamiento por radiación. Las leyes laborales de la época no contemplaban enfermedades ocupacionales de larga duración. Todo el sistema estaba diseñado para proteger a las empresas, no a los trabajadores. En 1924, un dentista llamado Theodore Bloom fue el primero en hacer pública la posible conexión entre el trabajo con radio y las enfermedades que estaba viendo. Bloom había tratado a varias pacientes que habían trabajado pintando esferas de relojes y todas habían desarrollado una necrosis severa de la mandíbula que no respondía a ningún tratamiento. Escribió un artículo en una revista médica describiendo lo que llamaba radio jaw, mandíbula de radio, sugiriendo que el radio era el responsable de la destrucción ósea. El artículo de Bloom llamó la atención de otros profesionales médicos, incluyendo a Harrison Martland, el médico forense del condado de Essex en Nueva Jersey. Martland era un hombre meticuloso, científico, que no aceptaba explicaciones fáciles ni se dejaba intimidar por intereses poderosos. Cuando leyó sobre la posible conexión entre el radio y las enfermedades de las pintoras, decidió investigar por su cuenta. Martland comenzó examinando a algunas de las trabajadoras enfermas que todavía vivían. Lo que encontró fue revelador. Sus cuerpos emitían radiación detectable con instrumentos científicos.
El radio que habían ingerido años antes seguía dentro de ellas, en sus huesos, en sus tejidos, emitiendo radiación constantemente. Eran, literalmente, radioactivas. Pero Martland quería evidencia más contundente. Quería examinar a alguien que ya hubiera fallecido, alguien cuyo cuerpo pudiera ser estudiado en detalle. Obtuvo permiso para exhumar el cuerpo de Molly Magia, 5 años después de su fallecimiento, para realizar un examen completo. Lo que Martland encontró cuando abrió el ataúd confirmó sus peores sospechas. El cuerpo de Molly Magia todavía emitía radiación. Aún después de 5 años bajo tierra, sus huesos brillaban en la oscuridad. El radio que había ingerido mientras pintaba relojes seguía ahí, seguía activo, seguía emitiendo la misma radiación que la había destruido. Era la prueba definitiva de que el radio era el responsable. Martland publicó sus hallazgos en 1925 en un artículo científico que causó sensación en la comunidad médica. Concluyó inequívocamente que las pintoras de radio habían sido envenenadas por su trabajo, que la técnica de lip pointing les había hecho ingerir cantidades letales de radio, que las empresas que las habían empleado eran responsables por no haberlas protegido, y que probablemente había muchas más víctimas que aún no habían sido identificadas. La respuesta de United States Radium Corporation fue inmediata y predecible. Negaron todo. Dijeron que las chicas habían contraído enfermedades por su cuenta, que no había evidencia de que el radio fuera peligroso en las cantidades usadas en las fábricas, que el Dr. Martland estaba equivocado en sus conclusiones, que sus métodos científicos eran defectuosos. La empresa contrató a sus propios científicos para producir estudios que contradecían los hallazgos de Martland. Pagaron a médicos para que testificaran que el radio era seguro. Iniciaron una campaña sistemática para desacreditar a cualquiera que los acusara. Tenían dinero, tenían conexiones políticas, tenían abogados experimentados. Estaban dispuestos a usar todo su poder para evitar tener que pagar compensaciones o admitir culpabilidad. Pero la evidencia seguía acumulándose a pesar de los esfuerzos de la empresa por suprimirla. Más chicas se enfermaban cada año. Más familias exigían respuestas. La prensa comenzó a cubrir la historia con cada vez más intensidad. El público comenzó a preguntar cómo era posible que una empresa pudiera envenenar a sus trabajadoras y no enfrentar ninguna consecuencia. La presión social crecía. Grace Fryer era una de las pintoras que habían trabajado en la fábrica de Orange durante la guerra. Había empezado en 1917, cuando tenía 18 años, y había trabajado ahí durante 3 años antes de dejarlo para tomar otro empleo como cajera de banco. Era una joven inteligente, determinada, que no se dejaba intimidar fácilmente. En 1925, cuando Grace tenía 26 años, comenzó a sentir dolores persistentes en la espalda, los pies y las piernas. Al principio pensó que era solo fatiga o estrés, pero el dolor empeoraba en lugar de mejorar. Fue al médico, quien ordenó radiografías. Lo que las radiografías mostraron era aterrador. La columna vertebral de Grace se estaba desintegrando. Los huesos que deberían haber sido sólidos y fuertes estaban llenos de huecos y grietas, carcomidos desde adentro por algo que los médicos no podían identificar. Grace conectó los puntos. Había leído los artículos en los periódicos sobre las otras chicas enfermas. Había escuchado sobre los hallazgos del Dr. Martland. Sabía que había trabajado con radio. Sabía que había usado la técnica de lip pointing. Sabía que había ingerido radio durante años y ahora estaba padeciendo las consecuencias. Pero a diferencia de otras víctimas que habían sufrido en silencio o habían aceptado su destino, Grace decidió luchar.
decidió que alguien tenía que hacer responsable a la empresa que las había envenenado. Decidió que iba a demandar a United States Radium Corporation, aunque fuera lo último que hiciera. Encontrar un abogado dispuesto a tomar el caso resultó ser extraordinariamente difícil. United States Radium Corporation era una empresa poderosa con conexiones en los niveles más altos del gobierno y la industria. Tenía dinero para contratar a los mejores abogados del país. Tenía influencia para hacer la vida difícil a cualquiera que se le opusiera. Muchos abogados que Grace contactó rechazaron el caso inmediatamente. Otros expresaron simpatía, pero dijeron que no podían arriesgarse. Algunos fueron más directos y le dijeron que nunca ganaría contra una empresa tan poderosa. Grace pasó 2 años buscando representación legal. 2 años de ir de oficina en oficina, de escuchar negativas, de enfrentar puertas cerradas. Mientras tanto, su salud seguía deteriorándose. El dolor era cada vez peor. Los daños en su columna seguían progresando. Pero Grace no se rendía. Estaba determinada a obtener justicia no solo para ella, sino para todas las demás chicas que habían sido envenenadas. Finalmente, en 1927, Grace encontró un abogado llamado Raymond Berry, que aceptó representarla. Berry era joven, idealista, y no estaba dispuesto a dejarse intimidar por el poder corporativo. Aceptó el caso, sabiendo que sería una batalla difícil, pero creyendo que era la batalla correcta. Grace no quiso luchar sola. Contactó a otras compañeras de trabajo que también estaban enfermas y las convenció de unirse a la demanda. Eran 5 en total cuando presentaron el caso. Grace Fryer, que sufría de deterioro de la columna. Edna Hussman, que había perdido la mayor parte de su mandíbula. Catherine Shope, cuya mandíbula se había desintegrado parcialmente. Quinta MacDonald, que sufría de daño óseo severo en las piernas y la pelvis. Alvina Larice, cuya cadera se había deteriorado hasta el punto de que apenas podía caminar. La prensa las bautizó como The Radium Girls, las chicas del radio. Se convirtieron instantáneamente en símbolos de la lucha contra la injusticia corporativa. Sus rostros aparecen en periódicos de todo el país. Sus historias se contaban en artículos y editoriales. El público se identificaba con ellas, jóvenes trabajadoras de clase media que habían confiado en sus empleadores y habían sido traicionadas. El juicio fue un espectáculo mediático que capturó la atención de toda la nación. La prensa cubría cada audiencia, cada testimonio, cada movimiento legal. Las fotografías de las 5 mujeres, jóvenes todavía, pero visiblemente enfermas y deterioradas, aparecen en la primera página de periódicos de costa a costa. Era una historia que tenía todo lo que el público quería: víctimas simpáticas, villanos corporativos, ciencia misteriosa y una lucha de David contra Goliat. United States Radium Corporation usó todas las tácticas legales a su disposición para retrasar el proceso. Presentaban mociones interminables, solicitaban aplazamientos, cuestionaban cada pieza de evidencia. Su estrategia era clara: esperaban que las demandantes fallecieran antes de que el juicio llegara a un veredicto. Era una táctica cínica y cruel, pero probablemente efectiva, dado el estado de salud de las 5 mujeres. Y efectivamente, las 5 estaban gravemente enfermas. Para cuando las audiencias comenzaron, algunas no podían levantarse de la cama sin ayuda. Grace Fryer tenía que usar un aparato ortopédico en la espalda para mantenerse erguida. Quinta MacDonald no podía caminar y llegaba a las audiencias en silla de ruedas. Algunas apenas podían levantar el brazo derecho para jurar decir la verdad. En una escena que se volvió icónica, las 5 mujeres se sentaron juntas frente al juez, visiblemente debilitadas,
algunas con las mandíbulas deformadas, algunas incapaces de sostenerse sin ayuda, pero todas determinadas a estar presentes. La imagen era impactante. Estas eran las víctimas del progreso industrial, jóvenes destruidas por la codicia corporativa, luchando por justicia con lo poco que les quedaba de vida. La presión pública se volvió insostenible para United States Radium Corporation. Los periódicos más importantes del país editorializaban contra la empresa. Los sindicatos y organizaciones laborales organizaban protestas y campanas de apoyo a las chicas. Políticos que habían guardado silencio comenzaron a pronunciarse a favor de las demandantes. Incluso algunos empresarios e industriales expresaron preocupación por la imagen que el caso estaba dando del mundo corporativo. La empresa se encontraba en una posición cada vez más difícil. Ganar el juicio ya no era suficiente. Incluso si ganaban legalmente, estaban perdiendo en el tribunal de la opinión pública. Cada día que el juicio continuaba era otro día de mala publicidad, otro día de fotografías de mujeres enfermas en los periódicos, otro día de erosión de su reputación. En junio de 1928, antes de que el juicio llegara a un veredicto final, United States Radium Corporation aceptó un acuerdo extrajudicial. Los términos fueron los siguientes. Cada una de las 5 mujeres recibiría $10,000 inmediatamente, una suma considerable en 1928. Además, cada una recibiría una pensión de $600 al año por el resto de su vida, más cobertura completa de todos sus gastos médicos presentes y futuros. Era una victoria. Las chicas habían ganado. Habían forzado a una corporación poderosa a admitir responsabilidad y pagar compensación. Habían sentado un precedente legal que protegería a futuros trabajadores. Habían demostrado que los individuos podían enfrentar al poder corporativo y prevalecer. Pero era una victoria amarga, terriblemente amarga. El dinero no podía devolverles la salud. El dinero no podía reconstruir sus huesos destrozados. El dinero no podía darles los años de vida que el radio les había robado. El dinero no podía deshacer el daño. Ninguna de las 5 vivió mucho tiempo después del acuerdo. El radio seguía en sus huesos, seguía emitiendo radiación, seguía destruyéndolas desde adentro. No había cura, no había tratamiento, no había esperanza de recuperación. Solo había tiempo, el poco tiempo que les quedaba. Quinta MacDonald falleció en 1929, menos de un año después del acuerdo. Catherine Schaub falleció en 1933. Edna Hassman falleció en 1939. Albina Larice falleció en 1946. Grace Fryer, la líder del grupo, la mujer que había pasado 2 años buscando un abogado, la que se había negado a rendirse, falleció en 1933 a los 34 años de edad. Pero el legado de las 5 mujeres sobrevivió mucho más allá de sus cortas vidas. El caso de las Radium Girls estableció precedentes legales fundamentales que transformaron las leyes laborales de Estados Unidos. Antes de las Radium Girls, no existía en la ley estadounidense el concepto claro de que una empresa pudiera ser responsable por enfermedades causadas por condiciones de trabajo. Las enfermedades ocupacionales de larga duración, aquellas que aparecían años después de la exposición, no estaban cubiertas por las leyes de compensación laboral. Los trabajadores no tenían derecho a demandar a sus empleadores por daños a la salud causados por materiales peligrosos. Después de las Radium Girls, todo eso comenzó a cambiar. El caso ayudó a establecer el derecho de los trabajadores a demandar a sus empleadores por condiciones de trabajo peligrosas. Contribuyó a la expansión de las leyes de compensación laboral,
para incluir enfermedades ocupacionales. Estableció el principio de que las empresas tienen la obligación de informar a sus trabajadores sobre los riesgos de los materiales con los que trabajan. El caso también contribuyó directamente a la creación de regulaciones sobre materiales radioactivos. Antes de las Radium Girls, no había estándares nacionales sobre el manejo de sustancias radioactivas. Después, el gobierno federal comenzó a desarrollar normas de seguridad que eventualmente evolucionarían hasta convertirse en las regulaciones modernas sobre radiación. Cuando se creó la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, conocida como OSHA, en 1970, el caso de las Radium Girls fue citado como uno de los precedentes históricos que justificaban la necesidad de proteger a los trabajadores de materiales peligrosos. Cada trabajador que hoy recibe equipo de protección, cada empleado que es informado sobre los riesgos de los materiales con los que trabaja, cada regulación de seguridad industrial tiene una deuda con Grace Fryer y sus compañeras. Pero la historia de las Radium Girls no terminó en Nueva Jersey. En Ottawa, Illinois, otra fábrica de pintura de radio estaba produciendo sus propias víctimas. La Radium Dial Company operaba en Ottawa desde 1922, empleando a jóvenes mujeres de la zona para pintar esferas de relojes con la misma pintura letal que se usaba en Nueva Jersey. Las condiciones eran idénticas, las mismas cuotas de producción imposibles, la misma técnica de lip pointing, las mismas mentiras sobre la seguridad del radio, la misma indiferencia criminal hacia la salud de las trabajadoras. Catherine Donoghue era una de esas trabajadoras. Había empezado en la fábrica siendo adolescente y había trabajado ahí durante años. Era una mujer fuerte y trabajadora, madre de 2 hijos, dedicada a su familia. Cuando comenzó a enfermar en los años 30, no supo inmediatamente qué le pasaba, pero cuando se enteró de lo que había sucedido con las Radium Girls en Nueva Jersey, conectó los puntos. Catherine decidió demandar a la Radium Dial Company, siguiendo el ejemplo de Grace Fryer y las otras. Pero su caso sería aún más difícil. La empresa había aprendido de lo sucedido en Nueva Jersey y estaba preparada para luchar con todas sus fuerzas. Habían cambiado el nombre de la empresa, habían destruido documentos, habían preparado testigos, estaban determinados a no repetir el error de United States Radium Corporation. El caso de Catherine llegó a juicio en 1938, una década después del Acuerdo de Nueva Jersey. Para entonces, Catherine estaba tan enferma que tenía que testificar desde una camilla. No podía sentarse, no podía sostenerse, apenas podía hablar en voz alta. Pero insistió en estar presente, en contar su historia, en mirar a los ojos a los representantes de la empresa que la había envenenado. La escena en la corte era desgarradora. Catherine, una mujer que había sido fuerte y saludable, reducida a un esqueleto viviente, tendida en una camilla frente al jurado, contando con voz débil, pero determinada como la empresa le había mentido, como le habían dicho que el radio era seguro, como había visto a sus compañeras enfermar y fallecer una por una. El jurado deliberó por poco tiempo antes de emitir su veredicto. Encontraron a la Radium Dial Company culpable y ordenaron pagar a Catherine $5,500 en compensación. Fue la primera vez en la historia de Estados Unidos que una corte determinaba formalmente que una empresa era legalmente responsable por el envenenamiento por radio de una trabajadora. Catherine Donoghue falleció el 27 de julio de 1938, menos de un año después de ganar su caso. Tenía 35 años, pero su victoria legal sobrevivió, añadiendo otro precedente importante a la creciente arquitectura legal que protegería a futuras generaciones de trabajadores. En total,
Se estima que decenas de mujeres fallecieron directamente por envenenamiento de radio en las fábricas de pintura luminosa, pero el número real de víctimas es probablemente mucho mayor. Muchas otras sufrieron enfermedades crónicas, dolor constante, discapacidad permanente, vidas acortadas y arruinadas por la exposición al radio. Algunas nunca supieron que el radio era la causa de sus problemas de salud. Algunas nunca fueron contadas en las estadísticas oficiales. Lo más trágico de toda esta historia es que las empresas sabían desde el principio que el radio era peligroso. No era un caso de ignorancia genuina. No era un caso de ciencia que aún no había descubierto los peligros. Los científicos y ejecutivos que manejaban el radio, concentrado en las mismas fábricas donde trabajaban las pintoras, usaban protección completa. Sabían exactamente lo que el radio podía hacer. Eligieron no compartir esa información con las trabajadoras porque protegerlas habría costado dinero y reducido la productividad. Era un cálculo frío y cínico. Las jóvenes trabajadoras eran desechables. Si enfermaban o fallecían, había muchas más donde habían venido. El costo de protegerlas era mayor que el costo de reemplazarlas. Esa era la lógica del sistema, una lógica que trataba a los seres humanos como partes intercambiables de una máquina de producción. United States Radium Corporation eventualmente quebró, pero sus ejecutivos nunca enfrentaron cargos criminales por lo que habían hecho. Ninguno de ellos fue a prisión. Ninguno de ellos tuvo que responder personalmente por las jóvenes que habían envenenado. Siguieron con sus vidas mientras las chicas que habían destruido sufrían y fallecían. Radium Dial Company cambió de nombre varias veces y siguió operando bajo diferentes identidades corporativas. La responsabilidad se diluyó entre reorganizaciones empresariales y cambios de propiedad. Las familias de las víctimas recibieron compensaciones mínimas comparadas con el sufrimiento que habían experimentado y las ganancias que las empresas habían obtenido. La justicia, cuando finalmente llegó incompleta, tardía e inadecuada. Hoy, las Radium Girls son recordadas como pioneras involuntarias del movimiento por los derechos de los trabajadores y la seguridad industrial. Su sufrimiento no fue en vano, aunque ese consuelo es pequeño comparado con lo que perdieron. Sus luchas establecieron principios legales que todavía protegen a millones de trabajadores. Sus historias sirven como advertencias sobre los peligros de confiar ciegamente en las corporaciones. Las tumbas de las Radium Girls en los cementerios de Nueva Jersey, Illinois y otros estados todavía emiten radiación, casi un siglo después de sus fallecimientos. El radio que las destruyó sigue ahí, sigue activo, sigue brillando en la oscuridad. Los científicos que han estudiado sus restos han encontrado niveles de radiación que todavía son detectables con instrumentos modernos. El radio tiene una vida media de aproximadamente 1600 años, lo que significa que tomará más de un milenio para que la radiación en sus huesos se reduzca a la mitad de su nivel actual. Las Radium Girls seguirán brillando en la oscuridad mucho después de que todos los que las conocieron hayan desaparecido. Seguirán siendo radiactivas cuando nadie recuerde sus nombres. Seguirán emitiendo la evidencia de lo que les hicieron. En 2014, el cuerpo de una de las Radium Girls fue exhumado para un estudio científico moderno. Los investigadores querían medir exactamente cuánta radiación quedaba después de tantas décadas. Lo que encontraron confirmó lo que todos sabían, pero nadie había medido formalmente. El cuerpo todavía era significativamente radioactivo. El radio seguía ahí, seguía activo, seguía emitiendo la misma radiación que había destruido a su dueña casi un siglo antes. La historia de las Radium Girls
Es una historia de avaricia corporativa llevada a su extremo lógico. Es una historia de empresas que valoraban las ganancias sobre las vidas humanas. Es una historia de sistemas legales que protegen a los poderosos mientras ignoraban a los vulnerables. Es una historia de sufrimiento horrible causado por la codicia y la indiferencia de quienes tenían el poder de prevenirlo, pero también es una historia de coraje extraordinario. Grace Fryer pasó 2 años buscando un abogado cuando habría sido más fácil rendirse. Catherine Donoghue testificó desde una camilla porque se negaba a que su voz fuera silenciada. Estas mujeres se enfrentaron a corporaciones poderosas con recursos casi ilimitados, enfrentaron sistemas legales diseñados para proteger a los ricos, enfrentaron una sociedad que a menudo culpaba a las víctimas, y ganaron victorias que cambiaron las leyes para siempre. Cada vez que un trabajador recibe equipo de protección adecuado, cada vez que una empresa es obligada a revelar los peligros de los materiales que utiliza, cada vez que un empleado puede demandar a una compañía por condiciones de trabajo inseguras, cada vez que una agencia gubernamental inspecciona una fábrica para verificar el cumplimiento de normas de seguridad, eso es parte del legado de las Radium Girls. Ellas brillaron en la oscuridad, no porque quisieran, sino porque fueron envenenadas por empleadores sin escrúpulos. Brillaron con el veneno que las consumía desde adentro. Brillaron mientras luchaban por justicia contra fuerzas que parecían imposibles de vencer. Y su brillo, de alguna manera, iluminó el camino para que otros no tuvieran que sufrir lo mismo. Esta es la historia de las chicas que pintaban relojes con veneno creyendo que era seguro. La historia de las jóvenes que brillaban mientras se consumían desde adentro. La historia de trabajadoras que fueron tratadas como desechables por empresas que solo veían números en una hoja de balance. La historia de la lucha por justicia que cambió las leyes de un país. Esta es la historia de las Radium Girls. Y es una historia que nunca debe ser olvidada.